universitarios. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones. Lamento decirles que a partir de ahora están a mi bando. Tal vez no me conozcan, pero ya ustedes sí. Quiero jugar un juego, pero no alguno. Este es mi juego. Las reglas son sencillas, pero cuidado. Una mala jugada y les costará pagar factura. Solo la llave del éxito podrá desactivar su flojera. Durante los próximos 4 meses serán sometidos a largo estudio. Vendrán 6 materias, cada una con un profesor pesado. Soportarán cada minuto de las horas de clase, sin celulares, sin momos, sin conversar y prestando mucha atención. Cabe recalcar también que si se llegan a dormir en clases, la van a pagar muy pero muy caro. Tendrán que sobrevivir con $1 a diario. Está prohibido fugarse sin permiso. Si lo hacen, pierden. Si no entregan las tareas a tiempo, pierden. Deberán entregar sus documentos de matrícula la primera semana. Si lo hacen el último día del plazo establecido, sufrirán las consecuencias. Si sobornan a los profesores, pierden. Si se pasan de perros con los maestros, si se les van de bola, también pierden. Para los matutinos, tendrán que llegar temprano a las 7 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y cada vez que haya exposiciones, deberán tener la labia correcta para desenvolverse en público. En caso de que no revisen un trabajo y alguno meta la pata diciendo que hay tarea, sufrirá mucho más las consecuencias. Deberá pasar el semestre sin fiestas, ni jodas, ni salidas al cine, sin alcohol y sin pretextos. Está prohibido la irresponsabilidad y pelearse en los trabajos grupales. Si lo hacen, perderán. Oh sí, habrá muchos proyectos. Estos no son los juegos del hambre, porque lo que más hacen es comer pasteles, empanadas y tortillas. Eso sin contar el encebollado y las tostadas con jugo. Para su desgracia, también hay una regla para eso. Si no comparten lo que compran, también pierden. Vivir o morir trasnochados. Ustedes deciden. Kamisaki, Hilatanaka, Kuyakanaka. Aski Rokipanaya, buenos días. Aski Haipukipanaya, buenas tardes. Aski Aruma Kipanaya, buenas noches. Mis hermanos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase asincrónica de la materia de idiomas 2, Aymara. Aymara yatakanyan, takech amampi, takechuimampi. Ma arunt awi, take hilatanakaro kuyakanakaro. Hermanos, hermanas, vamos a dar continuidad a la página número 31. Vamos a conocer la utilización del sufijo naka. Específicamente el sufijo naka, mis hermanos, es un sufijo que tiene la función de pluralizar las palabras. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar la selección de palabras en singular y luego la selección de palabras en plural. Vale decir, utilizando el sufijo naka. Tumpurilla, mesa. Tumpurilla naka, mesas. No es lo mismo escribir o pronunciar la palabra epiña, mochila, que está en singular, y epiña naka, mochilas, que está en plural. La palabra conuña, que significa silla, conuña naka, sillas, que está en plural. La palabra quilcampanca, cuaderno, quilcampancanaka, cuadernos, lo que está en plural. La palabra punku, puerta, en singular, punkunaka, puertas, en plural. Telcaña, lápiz o marcador, en plural, utilizando el sufijo naka, va a significar telcañanak, lápices o marcadores. Piscuña, almohadilla. Piscuñanaka, almohadillas. De esa forma, mis hermanos, trabaja este sufijo naka, pluralizando a cada una de las palabras en el idioma aymara y también traducidos
al idioma español también tiene esa particularidad en la cual van pluralizando. La utilización del sufijo naka, mis hermanos, evidentemente tiene la función de pluralizar. Pero ¿cómo va trabajando esta herramienta para pluralizar cada palabra? Miren, el sufijo naka en sí, traducida al idioma español con cada palabra en idioma aymara, va a terminar en as, es, os, parecido a los infinitivos de los verbos del idioma español que terminan en ar, er, ir. En este caso, el sufijo naka traducido al español en algunas palabras van a terminar en as, es, os. Ejemplo, konuñanaka, sillas, qillqañanaka, lápices, qillqanpanqanaka, cuadernos. Eso sería también la explicación correspondiente a esta herramienta lingüística. Vamos con más ejemplos. Vamos a ir pluralizando estas palabras. La actividad nos menciona que el lura 1 es aka arunaka wal haptayama, lo que quiere decir pluraliza estas palabras. Por ejemplo, la palabra lapi significa hoja. ¿Cómo yo puedo decir hojas? Lapinaca. La palabra panca, que significa libro. ¿Cómo puedo yo escribir o pronunciar libros? Pancanaca. Qillqaña significa lápiz. Qillqañanaca, lápices. Qillqanpirqa, pizarrón. Qillqanpirqanaca, pizarrones. Sequechaña significa regla. Sequechañanaca, reglas. La palabra piscuña significa almohadilla. Piscuñanaca, almohadillas. Arrupirgua, diccionario. ¿Cómo yo puedo escribir o pronunciar diccionarios? Arrupirguanaca. Ojo significa ventana. Ojonaka significa ventanas. Y la última palabra que vendría a ser chiliriri, celular, y significaría en plural chiliriri naka. Y así, mis hermanos, podemos ir utilizando el sufijo naka también con otras palabras particularmente, y podemos seguir dando más ejemplos. Continuemos. En la página 31, mis hermanos, vamos a encontrar en el lura número 3 la siguiente actividad. Las frases más conocidas dentro de una entidad educativa. Arupirgua maitita, préstame el diccionario. Iyagua akaja, está bien, aquí está. Otra de las frases también más conocidas. Qillqaña churita, dame el lápiz. Iyagua, está bien, eso es lo que quiere decir. Piscuña maitita, préstame la almohadilla, préstame el bozador, préstame la goma. Haniwa piscuñanicti, no tengo la almohadilla, no tengo el bozador, no tengo la goma. Eso es lo que quiere decir. Yantawi churapjita, denme el examen. Iyagua, está bien. La palabra yantawi, mis hermanos, significa examen, significa evaluación. Chiliriri churita, dame el celular. Akaja, aquí está. Lapi churita, dame la hoja. Iyagua, aquí está. Eso sería, mis hermanos, con relación a la página número 31. Continuemos, mis hermanos. Página número 32.
vamos a encontrar las siguientes palabras, los verbos y los sustantivos particularmente. En esta parte, mis hermanos, vamos a ir traduciendo estas palabras del aymara al idioma español. Por ejemplo, la palabra histaraña significa abrir, nactayaña, prender, histaña, preguntar, haitaña, dejar, kelcaña, escribir, piscuña, almohadilla, uñaña, leer, hiutaraña, apagar, mantaña, ingresar, catuña, agazar. Kelcampirca, pisazón, unstayiri, televisión, arupirwa, diccionario, punku, puerta, panca, libro, ojo, ventana, paqueri, mechero, arutarma, palabra lenta, epiña, mochila y la última palabra que vendría a ser chiliriri, que quiere decir celular. La siguiente actividad nos menciona Aymara arunja haniwa poder uka lurairija uthiti. Uka lantija akak ila arunakawa uthi sañani. En el idioma aymara no existe la palabra poder, solo hay estas palabras. Ejemplo. Entonces, mis hermanos, en la página 32 refleja lo que es la palabra luraña. Luraña es un verbo y significa hacer. Y vamos a ir conjugando con los pronombres personales y traduciéndolo también al idioma español. Evidentemente, la palabra luraña significa también poder, pero sin embargo, lo que justifica la bibliografía es que esta palabra poder no existe dentro de la gramática del idioma aymara. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, mis hermanos, vamos a ir con la siguiente interpretación. Nayaja luriristua, yo lo haré. Jumaja lurasmawa, tú lo harás. Jupaja luraspawa, él lo hará. Jiwasaja lursnawa, nosotros lo haremos. Nanakaja lurapjiristua, nosotros, no ustedes, lo haremos. Humanakaja lurap hasmawa, ustedes lo harán. Hupanakaja lurap haspawa, ellos lo harán. Y el último pronombre personal conjugado es hiwasanakaja lurap nawa, todos nosotros lo haremos. Eso sería, mis hermanos, la conjugación de este verbo luraña, que específicamente significa hacer en el idioma español. A continuación, mis hermanos, vamos a ingresar lo que vendría a ser el Lurawi número 5. Dice, Aka columnana arunakawa uthi, uka arunakampi arutamanaka teltama sañani, menciona. Entonces, voy a mostrarles lo que es los siguientes ejemplos para poder conjugar oraciones con las siguientes palabras. Ejemplo, vamos a conjugar frases o oraciones, si vale el término, como por ejemplo, miren, Kelkan pirkana ma kelkata keltama. En la pared escribe una palabra. Es un ejemplo. Yate Cañutana ma panka uyama. En la universidad lee un libro. Kelkan pirkana Kelcañampi keltama, escribe con el marcador en el pizarrón. Entonces, mis hermanos, en esta parte, miren, estos son los ejemplos dentro de la página número 32. ¿Cómo podemos formar este tipo de oraciones y de repente algunas frases que vendrían del idioma aymara también traducido al idioma español? Vamos a encontrar un bloque de palabras o una familia de palabras como sugerencia, parte de la bibliografía para conformar oraciones pequeñas o frases como en la anterior diapositiva. Vamos a ir traduciendo, mis hermanos, cada una de estas palabras. Estas palabras vale decir que dentro de la página 32, después de este bloque de palabras,
hay unas líneas, son específicamente espacios vacíos en la cual ustedes van a ir completando con relación a las frases y oraciones cortas que nos ofrece dentro de la bibliografía. Ejemplo, la palabra calcaña quiere decir escribir, también significa lápiz. Esta palabra calcaña cumple dos funciones específicas. En momentos que trabaja como verbo y en otros momentos también como sustantivo. Uyaña quiere decir leer. Piscuña, también esta palabra trabaja como verbo y como sustantivo. Piscuña como almohadilla o bozador, y piscuña, que también significa bazer. Tacaña quiere decir buscar. Huicuchaña quiere decir señalar. Makeltata quiere decir una escritura. Periódico traducido del mismo modo. Ma arutama quiere decir una palabra lenta. Ma aru, una palabra. Haisa quiere decir. Kilcampircana significa en el pizarrón. Arupirwa, diccionario. Makelcaña, en este caso, mis hermanos, podemos decir que makelcaña significa un lápiz. Ma arutakipanka, lo que quiere decir una palabra en el camino del libro. Y makelcaña, si esto va a ser un lápiz, acá por ejemplo está repetido, lo vamos a sobreentender también como marcador. Nada más, mis hermanos, con esta pequeña actividad. Muy bien, continuamos, mis hermanos. En esta oportunidad, en la página número 33, vamos a encontrar los números ya mayores del número 50 hasta el número 1.000.000, específicamente según la bibliografía de la profesora. Sin embargo, mis hermanos, quiero hacerles recuerdo que deben de saber de memoria mínimamente desde el número 0 hasta el número 20. ¿Me dejo entender? Desde el número 0 hasta el número 20. Nada más. ¿Por qué? Porque eso es la base del aprendizaje del idioma aymara. ¿Listo? Relacionado obviamente con respecto a los números. El número 0 en aymara, como ya lo conocemos, se lo conoce como chusa. Vamos a ir conociendo los números del 1 al 10, recordando evidentemente páginas anteriores del avance de la bibliografía. Maya 1, Paya 2, Kimsa 3, Pusi 4, 5, Pisca 6, Sohta 7, Pacalco 8, Kimsacalco 9, Yatunca, y el número 10 es Tunca. Nada más, mis estimados hermanos. En la misma página número 33, acompáñenme por favor, y escuchen con atención la traducción del aymara al español. Números mayores, desde el número 50 hasta llegar a 1.000.000. Vamos. 50 Piscatunca, 60 Sohtatunca, 70 Pacalcotunca, 80 Kimsacalcotunca, 90 se dice Yatuncatunca. Número 100 se dice Pataca. El número 110, mis hermanos, se dice Patacatunca. El 120 va a ser Pataca Patunca. El número 130 va a ser Pataca Kimsatunca. Continuemos. El número 140 se pronuncia y se escribe como Pataca Pusitunca. 150. Pataca Piscatunca. 160 Pataca Sohtatunca. El número 170 Pataca Pacalcotunca. 180 Pataca Paquimsacalcotunca. Número 190 Pataca Yatuncatunca. El número 200 se dice Papataca. 300 Kimsapataca.
400 Busipataca, 500 Piscapataca, 600 Sohtapataca. El número 700 es Pacalcopataca y el número 800 Quimsacalcopataca. El número 900, mis hermanos, se dice Yatuncapataca. Número 1000. 1000 en Aymara se escribe y se pronuncia como Huaranca. 2000, Pahuaranca. Número 3000, Quimsahuaranca. 4000, Pusihuaranca. Número 5000, Piscahuaranca. El número 6000 es Sohtahuaranca. 7000, Pacalcohuaranca. 8000, Quimsacalcohuaranca. 9000, Yatuncahuaranca. Llegamos hasta el número 10.000. 10.000 en Aymara se menciona y se escribe como Tuncahuaranca. Vámonos también a otros números también que son números mayores. El número 11.000, mis hermanos, se menciona Tunca Mayanihuaranca. 12.000 Tunca Payanihuaranca. 13.000 Tunca Quimsanihuaranca. 14.000 Tunca Pusinihuaranca. 15.000 Tunca Piscanihuaranca. 16.000 Tunca Sohtanihuaranca. 17.000 Tunca Pacalconihuaranca. Número 18.000 Tunca Quimsacalconihuaranca. El número 19.000, mis hermanos, se dice Yatunca Tuncahuaranca. El 2000 Patuncahuaranca. 3000 voy a volver. Número 11.000. Voy a volver a reiterar. Mil disculpas. Me desconcentré. Número 11.000. Tunca Mayanihuaranca. 12.000. Tunca Payanihuaranca. 13.000. Tunca Quimsanihuaranca. 14.000. Tunca Pusinihuaranca. El número 15.000. Tunca Piscanihuaranca. El 16.000. Tunca Sohtanihuaranca. El 17.000 se menciona como Tunca Pacalconihuaranca. 18.000 Tunca Quimsacalconihuaranca. 19.000 Yatunca Tuncahuaranca. Llegamos hasta el número 20.000. 20.000 se menciona como Patuncahuaranca. 30.000 Quimsatuncahuaranca. 40.000 Pusituncahuaranca. El número 50.000 se dice Piscatuncahuaranca. 60.000 Sohtatuncahuaranca. 70.000 Pacalcotuncahuaranca y el número 80.000 es Quimsacalcotuncahuaranca. 90.000 se dice Yatunca Tuncahuaranca. Llegamos a 100 millones. 100 millones, mis hermanos, se menciona y se escribe como Patacahuaranca. 200.000. 100.000, 200.000 es Bapatacahuaranca. 300.000 Quimsapatacahuaranca. 400.000 Pusipatacahuaranca. 500.000 Piscapatacahuaranca. 600.000 Sohtapatacahuaranca. El número 700.000 Pacalcopatacahuaranca. El número 800.000 es Quimsacalcopatacahuaranca. 900.000 Yatuncapatacahuaranca. El número 1.000.000. Llegamos donde nos menciona en la página 33. 1.000.000. ¿Cómo se dice 1.000.000? Se dice, mis hermanos, Huaranca, Huaranca. 2 millones Pahuaranca, Huaranca. 3 millones Quimsahuaranca, Huaranca. 4 millones Pusihuaranca, Huaranca. 5 millones Piscahuaranca, Huaranca. 6 millones Sohtahuaranca, Huaranca. 7 millones Pacalcohuaranca, Huaranca. 8 millones Quimsacalcohuaranca, Huaranca. 9 millones se dice Yatunca Huaranca, Huaranca. 10 millones. 10 millones se dice Tunca Huaranca, Huaranca. Bueno, mis hermanos, y de esa forma podemos ir prácticamente hasta llegar a números mayores, dándolos los siguientes ejemplos. A continuación vamos a mostrarles también, mis hermanos, lo que son algunos ejercicios matemáticos en la página número 33. Ustedes ya tienen la diapositiva, mis hermanos, simplemente que lo van a transcribir de lo que es de la diapositiva a su bibliografía, nada más. Vamos con el siguiente ejercicio matemático. 55 más 40, mis hermanos, es 95.
95 en Aymara es Yatunka Tunka Piscal. Esa es la respuesta de ese ejercicio matemático. ¿Cuánto es la suma de 60 más 2? 62. En Aymara se escribe y se pronuncia como Sohta Tunka Payani. 40 más 30, 70. Pacalco Tunka. 20 por 4, 80. Kimsa Calco Tunka. 50 más 40, el resultado será 90. Yatunka Tunka. 90 más 40, 130. Pataka Kimsa Tunka. 100 menos 30, el resultado es 70. Pacalco Tunka. 95 más 57, el resultado será 152. Pataka Piscatunka Payami. 200 más 170, el resultado será Kimsa Pataka Pacalco Tunka, 370. Esto, mis hermanos, por favor, cópienlo a la página 33. Puede ser pregunta de evaluación pregunta de examen para este segundo parcial. ¿Listo? Muy bien. Vámonos a lo que también tenemos que saber y aprender, y es menester y es muy importante también saber que la suma en Aymara se dice Hakapiri y también se le conoce como Yaptaña. A la cesta en Aymara se le dice Apacaña. A la multiplicación Mirawi y también se le conoce como Miratataña. A la división se le conoce como Chicata. No lo olviden, mis hermanos. Las 4 operaciones fundamentales también es menester que ustedes sepan y conozcan también, pero en algún momento utilizarlo en un diálogo, en una conversación. Bueno, mis hermanos, continuamos en la página número 33 y vamos a ingresar también a la conjugación de los pronombres personales con el verbo o la palabra hayiña, que significa cantar. Sin embargo, la particularidad de esta conjugación de los pronombres personales con esta palabra o verbo es que, mis hermanos, vamos a en esta oportunidad aprender y a conocer cómo se conjuga en el idioma aymara, pero en sus 3 tiempos, vale decir, en el tiempo presente, en el tiempo pasado y también en el tiempo futuro. Según la bibliografía nos menciona lo siguiente. Atención, por favor. Vamos con el tiempo presente. Nayaha hayistua, yo canto. Humaha hayistawa, tú cantas. Hupaha hayiskiwa, él canta. Hiwasaha hayistanwa, nosotros cantamos. Nanakaha hayiskaptua, nosotros y no ustedes cantamos. Humanakaha hayiskaptawa, ustedes cantan. Hupanakaha hayiskaphewa, ellos cantan. Y el último vendría a ser Hiwasanakaha hayiskaptanwa, todos nosotros cantamos. Eso vendría a ser la conjugación con el verbo hayiña en su tiempo presente. Vamos al tiempo pasado. ¿Cómo será la conjugación? ¿Será la misma? ¿Será de repente diferente? Vamos a conocerlo. Nayaha hayiskayaptua, lo que quiere decir es yo cantaba. Humaha hayiskayatawa, tú cantabas. Hupaha hayiskanwa, él cantaba. Hiwasaha hayiskayatanwa, nosotros cantábamos. Nanakaha hayiskaphayaptua, nosotros y no ustedes cantábamos. Humanakaha hayiskayatawa, ustedes cantaban. Hupanakaha hayiskaphanwa, ellos cantaban.
Hiwasanakaha Hayiskap Hayatanwa. Todos nosotros cantábamos. Mis hermanos, como pueden ver, el tiempo presente y el tiempo futuro llegamos a la conclusión, el tiempo presente y el tiempo pasado llegamos a la conclusión que es diferente a la conjugación con los diferentes pronombres personales. Vamos con el tiempo futuro. En el tiempo futuro, mis hermanos, también vamos a llegar a la conclusión de que también es diferente la conjugación con el verbo hayiña y también con el pronombre personal, con los pronombres personales. Vamos, atención, escúchenlo. Nayaha hayiskawa, yo cantaré. Humaha hayiskatawa, tú cantarás. Hupaha hayiskaniwa, él cantará. Hiwasaha hayiskanyaniwa, nosotros cantaremos. Nanakaha hayiskaphawa, nosotros y no ustedes cantaremos. Humanakaha hayiskaptawa, lo que quiere decir ustedes cantarán. Hupanakaha hayiskaphaniwa, lo que quiere decir ellos cantarán. Y el último ejemplo es Hiwasanakaha hayiskaphanyaniwa, lo que quiere decir todos nosotros cantaremos. Continuemos, mis hermanos. En la página número 34, mis hermanos, vamos a encontrar la siguiente actividad. Hay unas imágenes en su bibliografía y como es menester y también parte de la actividad de nuestra bibliografía Aymara Yatecañani, es que estas palabras vamos a ir correlacionándolos con las siguientes imágenes y también vamos a ir traduciéndolos del Aymara al idioma español. Vamos, ejemplos. Hupaha hayiskiwa, él canta. Y vamos a ver que evidentemente hay una persona, específicamente un niño, que está cantando. Humaha kelkastawa, él escribe. Eso es lo que quiere decir. Nayaha yatekastua, yo estudio. Hupanakaha anataskaphiwa, ellos juegan. Humanakaha sarnakaskaptawa, ustedes caminan. Eso sería, mis hermanos, con respecto a esta pequeña actividad. A continuación, vamos al Lurawi número 2. Quiero informarles que este es el Lurawi número 1 de la página número 34. Página 34. Continuemos. Nuestra diapositiva nos va a mostrar nuevamente en resumen lo que vendría a ser los pronombres personales. Pero específicamente vamos a ir conjugando los pronombres con algunos verbos. Ejemplo. Nayaha mankastua, yo como. La palabra mankastua, la palabra de raíz es mancaña, que significa comer. Y en este caso, cuando yo voy a conjugar con el primer pronombre, Nayaha mankastua, quiere decir yo como. Humaha mankastawa, tú comes. Vamos con el tercer pronombre personal. Hupaha saminchaskiwa, él pinta. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra, este verbo? Saminchaña es la palabra de raíz, que significa pintar, y en este caso, conjugando con el tercer pronombre personal, hupaha saminchaskiwa, lo que quiere decir, él pinta. Hiwasaha saminchastanwa, nosotros pintamos. Nanakaha saminchaskaptua, nosotros y no ustedes pintamos. Vamos con los tres pronombres personales. Y viene, miren mis hermanos, la palabra irnakaskaptawa. En realidad, la palabra de raíz es irnakaña, que quiere decir trabajar. Vamos.
Humanakaja irnakas kaptawa. Lo que quiere decir, ustedes trabajan. Hupanakaja irnakas kapjiwa. Ellos trabajan. Y el último vendría a ser Hiwasanakaja irnakas kaptanwa. Todos nosotros trabajamos. Eso sería, mis hermanos, con relación a este pequeño avance de la bibliografía. Vamos a la página número 35. En la página número 35, mis hermanos, vamos a conocer los infinitivos luyaririnaka. Lo que vale decir que, como los iba diciendo, los infinitivos en el Aymara, mis hermanos, todas las palabras, todos los verbos del Aymara, mis hermanos, terminan en aña, iña, uña. ¿Me dejo entender? Repito. Aña, iña, uña. Al igual que el infinitivo en el idioma español, que termina, mis hermanos, en los infinitivos ar, er, ir. A continuación, vamos a también conocerlo. Por ejemplo, histaraña quiere decir abrir. Naktayaña quiere decir prender. Histaña quiere decir preguntar. Haitaña quiere decir dejar. Kelcaña quiere decir escribir. Piscoña quiere decir bazer. Uyaña quiere decir leer. Hiutaraña quiere decir apagar. Iquiña quiere decir dormir. Y la palabra catuña quiere decir agazar. Eso es, mis hermanos, con relación a estos infinitivos. Pero específicamente, mis hermanos, también debemos saber qué es los infinitivos. ¿Qué son los infinitivos? Miren, mis hermanos, el concepto, tanto en el idioma aymara y en el idioma español, absolutamente va a coincidir con este concepto. Evidentemente, nosotros vamos a sobreentender la conceptualización con el infinitivo del español. El infinitivo es el verbo en su forma más básica, sin conjugar, es decir, los verbos que terminan en ar, er, ir. Lo mismo que vendría a ser los verbos en el idioma aymara que terminan en aña, iña, uña, por decir un ejemplo. Otra de las posiciones o producciones intelectuales nos menciona que el infinitivo es la forma no personal, no conjugada, lo que quiere decir en un verbo. Y evidentemente los infinitivos en el español terminan siempre en ar, er, ir. Esto también, mis hermanos, prácticamente vamos a comparar con los infinitivos del idioma aymara, especificando en aña, iña, uña. En este caso, en el español, ar, er, ir. Miren, ahí están los ejemplos. Abrir, prender, preguntar, dejar, escribir, bazer, leer, apagar, dormir, son algunos ejemplos relacionados con esta explicación de los infinitivos en el idioma español. Como pueden observar, terminan en ar, er, ir, ar, er, ir, ar, er, ir. ¿Listo? Muy bien, mis hermanos. Miren, vamos con esta pequeña trabalengua. Y espero que también ustedes practiquen la siguiente trabalengua. Dice: el campircana makelkata kelkama. Yate cañutana panca uyama. Kel campircana kelcañampi kelkama. Arupirwa ma arutakama. Kauknirisa yapuro haistata uka ajima. Kel campircanaka ma arutama piskurama. Les invito que en esta pequeña actividad lo vayan ustedes también conceptualizando y repitiendo este pequeño trabalenguas. ¿Listo? Y
en la clase asincrónica voy a explicarles lo que es la traducción. Quiero decir que la traducción lo vamos a hacer ya en la clase sincrónica. ¿Listo? Muy bien. Bueno, mis hermanos, continuamos. Miren, en la página número 35, en donde estamos específicamente, mis hermanos, continúan los números mayores. Como ya lo habíamos mencionado en las anteriores diapositivas, vamos a continuar y vamos a pasar por alto esa actividad conociendo los números mayores del número 50 hasta el número 1.000.000. Está en la página 35, parte de la página número 36. Entonces, mis hermanos, lo que corresponde vendría a ser a este cuadro. Mis hermanos, en donde vamos a conocer también más los pronombres personales en sus tres tiempos. En esta oportunidad en tiempo presente, tiempo pasado y también tiempo futuro, pero ya con otra palabra, con otro verbo, específicamente exponiendo esta palabra que significa trabajar. Es la palabra trabajar. En aymara se dice irnakaña. Vamos traduciendo en el tiempo presente. Nayaha irnakastua, yo trabajo. Jumaha irnakastawa, tú trabajas. Jupaha irnakastiwa, él trabaja. Jiwasaha irnakastanwa, lo que quiere decir nosotros trabajamos. Nanakaha irnakaskaptua, nosotros y no ustedes trabajamos. Humanakaha irnakaskaptawa, ustedes trabajan. Jupanakaha irnakaskapjiwa, ellos trabajan. Y hiwasanakaha irnakaskaptanwa, todos nosotros trabajamos. Vamos con el tiempo pasado. Nayaha irnakaskayaptua, yo trabajaba. Jumaha irnakaskayatawa, tú trabajabas. Jupaha irnakaskayanwa, él trabajaba. Hiwasaha irnakaskayatanwa, nosotros trabajábamos. Nanakaha irnakaskayaptua, nosotros y no ustedes trabajábamos. Humanakaha irnakaskayatawa, ustedes trabajaban. Hupanakaha irnakaskaphanwa, lo que quiere decir ellos trabajaban. Y el último ejemplo vendría a ser hiwasanakaha irnakaskayatanwa, todos nosotros trabajábamos. Vamos con el tiempo futuro. Dice, Nayaha irnakaskawa, yo trabajaré. Jumaha irnakaskatawa, tú trabajarás. Jupaha irnakaskaniwa, él trabajará. Hiwasaha irnakaskañaniwa, nosotros trabajaremos. Nanakaha irnakaskayawa, nosotros y no ustedes trabajaremos. Humanakaha irnakaskaphatawa, ustedes trabajarán. Hupanakaha irnakaskaphañaniwa, ellos trabajarán. Y el último vendría a ser hiwasanakaha irnakaskaphañaniwa. Eso es, mis hermanos, con relación a este avance. Estamos en la página número 36. Bueno, mis hermanos, terminamos acá. Espero que haya sido de su agrado esta presentación virtual asincrónica. Sea de su
de su agrado, y simplemente decirle a mis hermanos que tengan un buen resto de jornada. Sin más que decirles, me despido ante ustedes. Hilatanaka Koyakanaka. Aski Urukipanaya. Aski Haipukipanaya. Aski Arumakipanaya. Nayampi Hikisinkama Hilatanaka Koyakanaka.